Bueno, para dar cuenta de esta primera clase y en relación a los propósitos que se buscan, que tiene que ver con la construcción del rol profesional, de un profesional reflexivo, situándonos en el profesorado de educación física, en el rol de un profesor de educación física, eh, se empieza como a encuadrar desde un punto de vista didáctico algunas categorías que tienen que ver con el lugar del sujeto docente. Entonces, comenzamos desde este encuadre de abordaje que parte de considerar a la didáctica como una disciplina científica, cuyo objeto de estudio es la enseñanza o las prácticas de enseñanza, eh, y en relación con ese objeto de estudio realiza producciones teóricas a partir de investigaciones. Y en este sentido tiene una doble dimensión que tiene que ver con describir y explicar, comprender, interpretar ese fenómeno que estudia, pero también tiene una dimensión prescriptiva normativa que tiene que ver con la intervención en la mejora de esas prácticas de enseñanza. Por supuesto, posicionarnos en este lugar tuvo detrás un recorrido histórico que lo podemos visualizar alrededor de, si se quiere, tres grandes hitos que tienen que ver con la constitución de la didáctica como disciplina. Un primer hito más asociado a la didáctica tradicional, cuyo referente es Comenio, en donde se miraba a la didáctica o se pensaba a la didáctica como modelos teóricos preestablecidos, más desde una mirada doctrinaria, neutral, y a los fines de lo que nos interesa, el lugar del docente estaba pensado como un docente ejecutor, ¿no? Entonces, la didáctica se ocupaba de decir lo que se debía realizar y el docente lo aplicaba en sus prácticas. Un paradigma absolutamente normativo. Ya pasando a un segundo hito y ya ubicados en el siglo XX, podemos encuadrar dentro de lo que es una didáctica tecnicista sobre un paradigma más positivista e instrumental. Esto quiere decir que la didáctica se ocupaba de pensar técnicas que serían ejecutadas para ese docente, las ejecutaría en sus prácticas de enseñanza. Eran competencias técnicas para aplicar una producción teórica que después se ejecutaba, ¿no? También tenía la intención de ser neutral y un docente que ejecutaba esas técnicas que se le daban. Un paradigma entonces también instrumentalista, te doy ciertas técnicas para que vos las lleves adelante. Ya a partir de los 70 empiezan a encuadrarse un tercer hito que mira ya la didáctica desde una postura crítica que en realidad va a impactar en todas las ciencias sociales, que tiene que ver con pensar que el sujeto es parte de la historia y la construye y la produce, con lo cual, si construye la historia, entonces, mirando a la didáctica en sí misma, la mirada que se va a hacer de esas investigaciones sobre las prácticas de enseñanza van a ser producciones teóricas más bien situadas, entendiendo el impacto del contexto histórico, político y cultural y social, por supuesto, que las caracterizan. Entonces ya se empieza a cambiar ese lugar del docente, ya no es un docente aplicador o ejecutor de técnicas, sino un docente que empieza a ser mirado como pensante, eh, como reflexivo, si se quiere, acerca de lo que acontece en su accionar de la vida cotidiana. Por supuesto, todo este recorrido histórico nos encuadra en que a la didáctica le costó mucho trabajo ubicarse en términos históricos en tanto ciencia y tuvo varias crisis que representaron
problemáticas alrededor de su identidad, ¿no? Que esa crisis tuvo que ver con ese propio recorrido histórico que la marcó y que la hacía absolutamente normativa en algún punto. Su propio objeto de estudio, esto es la enseñanza-aprendizaje, son dos fenómenos juntos, son causales, se diferencian. Y su definición en términos de intervención, es decir, qué lugar ocupa aquel que lleva adelante las prácticas de enseñanza, le hace ese docente en su accionar. Esto, por supuesto, nos lleva hoy a decir, bueno, tomamos partido, ¿no? Tomamos partido en el sentido de que estamos parados en cierto paradigma. Hoy nos encontramos en un paradigma de la complejidad. Esto tiene consideraciones epistemológicas, lo cual entiende a que al objeto que voy a estar mirando, en este caso las prácticas de enseñanza, son sistemas abiertos, construcciones dinámicas. Las producciones que se van a llevar adelante son producciones de conocimientos complejos, dialécticos. Ya se entiende, ya no desde una mirada lineal en términos de yo lo hago y el otro lo ejecuta, sino que el paradigma de la complejidad nos empieza a encuadrar en una práctica de enseñanza como práctica social y como tal, llena de contradicciones, incertidumbres, lo uno y lo múltiple junto, un tejido que se une, lo multidimensional, la múltiple factorialidad, si se quiere, las partes y el todo. Todo esto tiene que ver con que a partir del 2000 y ya más desde la mano de Steinman, por ejemplo, podemos entender que se abre una nueva mirada sobre la didáctica, ya posicionada en este paradigma de la complejidad, pero que específicamente con respecto a la didáctica tiene que ver con un paradigma interpretativo propositivo. ¿Qué nos dice Steinman? En este doble juego entre esta dimensión explicativa descriptiva y la dimensión prescriptiva normativa, hay que trascender, hay que ir más allá, incluso la misma Lidwin también lo plantea, y ubicar a la didáctica en el rol que le corresponde en términos de que proponga, ya no tanto que norme y regule, sino que proponga y que vuelva a construir un discurso sobre pautas de acción y sobre orientaciones para resolver los problemas de la práctica. O sea, salir de alguna manera de ese círculo vicioso de me ocupo de pensar y explicar o me ocupo de intervenir, sino que ambas dimensiones son parte y que obviamente entonces cuando se piensa a las clases y se ubica el lugar del docente, ya estamos pensando en un docente que construye, en un docente que piensa su clase y construye su propuesta. Y desde este lugar es que la mirada de la didáctica entiende entonces que el acto pedagógico se mueve, es dinámico, abierto, complejo, atravesado por múltiples dimensiones, por eso al espiralado, ¿no? Se va construyendo en su devenir. Por lo tanto, las prácticas de enseñanza son esas prácticas complejas que implican acciones intencionales de transmisión simbólica y cultural, acciones de mediación pedagógica y social, pero también son sistemas de relaciones e interacciones reguladas, y hay una secuencia de decisiones y de acciones. Y en términos de entender estas prácticas de enseñanza como prácticas complejas, el lugar del docente es un lugar clave como constructor, como sujeto en acción, que piensa, toma decisiones y acciona. Esto está basado, por supuesto, en entender que las prácticas de enseñanza en la práctica docente son prácticas sociales. Y desde este lugar nos encontramos de la mano del encuadre teórico de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, quien nos invita a pensar las siguientes afirmaciones.
Para él las prácticas sociales son el producto de un interjuego entre las condiciones sociales objetivas en que se desarrollan las prácticas y el agente social que las produce. Entonces, desde esta mirada, las prácticas sociales tienen un doble juego, ¿no? De alguna manera las condiciones externas y por otro lado cómo ese sujeto las incorpora, las interioriza. Y está mirando entonces que la gente no es rescatado en tanto individuo, sino como agente socializado, al portar una historia que se hace cuerpo. Y en este sentido, la docencia se presenta como un colectivo socializado. ¿Y por qué nos parece importante entender estas características? Porque nosotros vamos a ver que ese sujeto que se está construyendo en su rol del docente es un docente, por supuesto, entendido como agente socializado dentro de esta práctica docente, y que va a estar atravesado por la lógica de los campos y lo que en términos de Bourdieu se llama el hábitus. Y para entender entonces también el rol del profesor de educación física, tenemos que mirarlo con esta lógica. Para lo cual necesitamos dos conceptos claves. Primero, el concepto de campo. Un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia, en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder o de capital. Cada campo constituye una especie de microcosmos dotado de una lógica específica. En cada uno de ellos se desarrolla un juego y por lo tanto una lucha por la apropiación de aquello que está en juego. Esto lo vamos a trabajar con el texto de Galac en el campo de la educación física y cómo ese campo tiene esta lucha de la que hablamos, pero que también tiene que ver con una red o configuración de relaciones y de posiciones que tienen una lógica propia. A su vez, el concepto de hábitus, íntimamente relacionado con la lógica de los campos, entiende que hay un sistema de disposiciones duraderas y transferibles en cada uno de estos sujetos, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes y como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Significa que este sujeto interioriza esas estructuras, esa red de configuraciones, y se hace cargo de esa lucha en ese campo de negociaciones y de estructuras, ¿no? Entiende esa lógica que se mueve. Los comportamientos de los agentes en una práctica concreta son el resultado entonces de su modo de percibir la práctica, de los objetivos que creen perseguir, de la percepción de sí mismo y de los otros y del modo de ver su inclusión en una práctica más compleja. ¿Por qué es clave esta cuestión? Porque entonces la práctica docente la tenemos que entender como el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio maestro. Y debemos partir desde ahí para encontrar que hay entonces una relación dialéctica entre situación y hábitus, que tiene características que se la da la misma práctica, y su participación en ella, que están regidas por la incertidumbre de la situación y en los puntos de vista. Se pone en juego el hábitus en esa experiencia y por lo tanto hay una inscripción institucional, ¿sí? Entonces este docente, esta construcción de ese rol del docente de educación física se va a tener que mirar
entendiendo que es una práctica docente, entendiendo que se dan determinadas condiciones sociales, históricas e institucionales, y que entonces también adquiere características para la sociedad y para sí mismo desde determinado lugar, ¿sí? Desde ahí es que vamos a adentrarnos en la construcción de este rol profesional y meternos específicamente en el campo de la educación física y ver que también en este campo hay luchas de intereses, hay contingencias, hegemonía de posiciones, conceptos e ideas. Galak lo ejemplifica diciendo que hay una lucha entre la ortodoxia y la herejía. La ortodoxia tiene que ver con la historia de la educación física en tanto aportes biológicos y médicos, y lo revolucionario que tenía que ver o tendría que ver con los impactos desde lo social, lo cultural, más desde los aportes pedagógicos, y esta lucha que se da en el mismo campo y en la identidad de eso que vamos a llamar educación física, y que de alguna manera son sentidos que atraviesan y tensionan la identidad de ese campo y ubican al profesor de educación física en esta práctica docente en el centro de estas tensiones. Entonces, ese profe de educación física, en tanto colectivo docente, en el campo de la educación física, se constituye un hábitus a través del cual conoce las reglas del juego del campo históricamente constituido. Entonces, por ahí la pregunta que cabe tiene que ver con, ¿es importante la reflexión sobre nuestras propias prácticas? ¿Sobre qué reflexionamos atendiendo a qué es ese colectivo docente? ¿Cuál es el campo de la educación física? ¿Qué hábitos se va conformando? Y cómo influyen en la toma de decisiones y en la secuencia de las acciones los supuestos que tienen que ver con las construcciones sociales, culturales, políticas imperantes en ese campo. Desde ahí es que me interesa abordar en este primer encuentro o en esta primera clase estas cuestiones, y por eso vamos a trabajar como disparador los memes alrededor del profesor de educación física, porque tienen detrás muchos supuestos subyacentes y que es necesario develar e ir trabajándolo. Y en relación con los sentidos y las tensiones que atraviesan este campo de la educación física, para ir construyendo desde una didáctica reflexiva un rol de un docente como profesional reflexivo, entendiendo que es un sujeto que piensa, pero que es un sujeto que piensa con todas sus historias, sus estilos, con sus propias construcciones, y que está implicado en ese rol que está abordando. Muchas gracias.